Estimado amigo, hemos venido a celebrar la victoria de Cristo en esta tarde. La victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario contra sus enemigos. Dice la palabra de Dios que ahí Él venció a sus enemigos. Pero también tenía otros propósitos. El propósito de sonar el shofar también se usaba para alertar al pueblo. Era un sonido, era un llamado de alerta, una noticia donde se le anunciaba al pueblo de Dios que había un peligro contra el enemigo. El enemigo venía contra el pueblo de Dios y se anunciaba con anticipación por medio de este instrumento para que de esa manera muchos escaparan de la muerte, muchos fueran liberados y no tuvieran que enfrentarse a la muerte. Mi estimado amigo, en esta tarde la Biblia dice que el hombre, el ser humano, el hombre natural está muerto en sus pecados y en sus delitos. Y hoy en esta tarde hemos venido para anunciar para que alcances a huir, a escapar de la muerte segunda, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, porque su espíritu ha muerto por causa del pecado. Pero la Biblia dice que hay una segunda muerte donde el ser humano no podrá escapar. Dice la Biblia que todo aquel que fue lanzado al lago de fuego no estaba escrito en el libro de la vida. Hoy es el tiempo, mi estimado amigo, donde tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. El libro de la vida es el libro del Cordero. Es el libro del Cordero donde están anotados todos aquellos hombres y mujeres que han alcanzado la salvación por medio de la sangre del Cordero de Dios. Su nombre es Jesucristo. Por eso en esta tarde estamos empezando con este sonido del shofar, porque es un sonido de alerta, es un sonido de advertencia, es un sonido para que te vuelvas a Dios. Eso es lo que hemos venido a hacer aquí en este lugar, desde esta esquina. Hemos venido a anunciar el arrepentimiento para que te vuelvas a tu Creador, para que te vuelvas al Dios de los cielos, aquel que hizo todo lo que miramos, todo lo que palpamos está hecho por Él. Dice la Biblia que todo fue hecho por medio de Él. Por eso en esta tarde hemos venido a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Mi estimado amigo, hemos venido para cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es su nombre. Hemos venido para gozarnos. Él es el gozo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo, dice la Biblia. No hay más condenación para nosotros, porque Cristo Jesús nos ha salvado. Aleluya. Por eso en esta tarde queremos invitarte, queremos hacerte una invitación para que te detengas por un momento. Vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Vamos a cantar y entonar cantos que pueden llegar a tu alma, a tu corazón, que te pueden hacer ver que estás en pecado, para que te vuelvas a Dios. Y el volvernos a Dios, cuando nos volvemos a Dios, mi estimado amigo, el Señor nos da una luz que nos hace mirar con claridad para salir de las tinieblas. En esta tarde queremos invitarte para que tomes uno de nuestros folletos, uno de nuestros libros. Traemos libros, folletos, para que te lleves uno de ellos donde está escrita la palabra de Dios y donde está escrita la dirección de nuestra iglesia, nuestras reuniones, para que vengas con nosotros, para que vengas y alabemos juntos al Rey de Reyes
y Señor de señores. El único propósito que traemos es que seas bendecido. Bendecido por el Evangelio de Jesucristo. Esa bendición que ha venido sobre nosotros cuando creímos en Cristo Jesús, la queremos impartir hoy en esta tarde. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 34:8: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Para todo aquel que nos está escuchando desde lejos y todo aquel que se sintoniza en línea, le damos una cordial bienvenida a nuestro servicio de hoy. Nosotros somos el Departamento de Evangelismo de la Iglesia Ministerios Llamada Final Phoenix, ubicada en la 71 Drive y Bethany Home. Y nosotros estamos aquí hoy en día para compartirle las buenas nuevas de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas buenas nuevas consisten en el hecho que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23: por cuantos todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Hay que saber y entender que Dios creó a la humanidad con un propósito. Y ese propósito era de tener una relación con su creación. Pero a través del pecado, que se refiere a nuestra desobediencia hacia Jesús, nosotros hemos sido separados de Dios. Pero Dios, quien es grande en misericordia, amor y en bondad, nos ha dado una solución a esta separación. Y esa solución es su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios nos ofrece su perdón por nuestros pecados. Y al creer en Jesús y lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, podemos obtener la salvación y la vida eterna. Y esa es la razón por la cual estamos aquí hoy en día. Estamos aquí en esta esquina para dar a conocer estas buenas noticias, que a través de creer y poner nuestra confianza en Dios y lo que Él hizo por nosotros, por medio de su Hijo amado, nosotros podemos ser salvos. Nos podemos reconciliar con Dios. Psalms chapter 34, verse 8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. For all those who are joining us online or listening from a distance, I'd like to greet you in the name of Jesus Christ and welcome you to our service this afternoon. We are the Department of Evangelism from the Church Final Call Ministries located on 71st Drive in Bethany Home. And we are here today to share the good news of salvation. And this good news consists of the fact that God has sent His only Son, Jesus Christ, to the world to save humanity. The Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and have been separated from the glory of God. Había un hombre entre los judíos, entre los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los sacerdotes. Y este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Cuando dijo Rabí, como decimos querido maestro o maestro, nuestro maestro de maestros. Dice, sabemos que has venido de Dios, dice, como maestro, porque estas señales que tú haces nadie las puede hacer. Fíjate, este hombre reconoció que Jesucristo, lo que él estaba hablando, no era porque él nada más venía a pasar el tiempo, sino este maestro Nicodemo reconoció que Jesucristo lo que hablaba era todo realidad. Y no había ningún engaño sobre él, sino todo lo que él decía era verdadero. Y más abajo le dice el Señor Jesús, dice, y respondió Jesús, le dijo, de cierto, dice, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del Señor. El primero que le hace saber al Señor Jesús a Nicodemo, le dice, mira, es cierto que tú has conocido de que yo hago las cosas, ¿verdad? Y las cosas has reconocido, lo que yo hago es la voluntad del Señor. Pero una cosa te falta, Nicodemo, qué bueno que reconociste.
Pero ahora lo que tienes que hacer es nacer de nuevo para que puedas ver la voluntad de mi Padre y puedas entenderlo y puedas participar en ella. Pero tienes que nacer primero para ver y hacer lo mismo lo que yo hago, que es la voluntad del Padre. Entonces más adelante dice Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino del Señor. Fíjate, las tres cosas. Primero uno tiene que nacer para mirar. Y la segunda tiene que uno que nacer del agua, que es la palabra bendita del Señor. La palabra es la que hace saciar tu sed de saber quién es el verdadero Dios. Y para que usted pueda conocer el verdadero Dios quién es, necesitamos leer las Escrituras, como dice la Biblia, que todo Escritura está inspirado por Dios, y para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir justicia. Así que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero para dar a conocer o a conocer lo que la Biblia dice, tenemos que tomarnos un tiempo para leer las Escrituras, porque si no nos tomamos un tiempo, no podemos nosotros saber la información o el mandato del Señor o el reino del Señor, la enseñanza de Dios o los mandamientos del Señor. Jehová en todo tiempo, porque Él es bueno, porque su amor es eterno y su fidelidad es para siempre. Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí en este lugar y agradecerle a Él porque Él ha sido bueno conmigo. Él me ha dado vida, me ha dado salud y me da la oportunidad de estar aquí y poderles darle una bienvenida a cada uno de ustedes, a los que están aquí presentes como los que están sintonizándonos a través de las redes sociales. Para mí es un privilegio, y para mis hermanos que estamos aquí, es un privilegio estar aquí y poderles compartirles las buenas nuevas de salvación. Un mensaje que trae esperanza, perdón para tu vida. La vida aquí en la tierra no es eterna. Un día todos tenemos que partir de este mundo, pero no sabemos ni el día ni la hora, ni tampoco el lugar, ni la razón o la circunstancia. Pero lo único que sí sabemos es que la muerte no avisa. La muerte tampoco nos anticipa. La muerte llega en cualquier momento. No le importa la edad de la persona. Pero ¿sabe qué? Morir no es el problema. El problema es morir sin ser salvos, sin tener a Cristo en nuestro corazón. Dios dice que para ir al cielo tenemos que nacer de nuevo. En Juan 3:7, Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. En la Biblia, Dios nos da el plan de salvación, o sea, el plan para cómo nacer de nuevo. Porque Él fue lo que le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y Él también nos dice a nosotros: es necesario nacer de nuevo. Sin embargo, Dios nos amó tanto que Él nos dio lo más valioso que Él tenía. Dice que Él nos dio a Jesucristo, a su único Hijo, para que Él fuera nuestro sustituto. Dice que Jesús murió en nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados, aún Él siendo inocente. Porque Cristo está, que Él nunca pecó, pero Dios lo trató como si Él hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Jesucristo tuvo que derramar su sangre y morir en la cruz por usted y por mí. Él dijo que se iba, pero que regresaría. Regresaría por una iglesia que le alabó, que le exaltó, que proclamó su nombre. Aleluya, gloria a Dios. The way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus is the answer. And being at church
God talked to me. He opened my eyes, He opened my ears, He opened my mind, and He showed me things about me, about my life that were wrong. And I thought I was great, I had everything, but in reality, I have nothing. And when I realized right now that I have Jesus, that I have Him, that I accepted Him as my Lord and Savior, it's amazing. It's amazing knowing how amazing He is. Also, Romans 10:9 says, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe with your heart that God raised from the dead, you will be saved. Our real God is Jesus Christ. Jesus Christ is the answer to all our problems. ¡Gloria a Dios! Bendito es el Señor que nos permite estar aquí en esta esquina de la 83 Avenida y Camelback. Antes de comenzar, le doy gracias a mi Señor que nos permite estar aquí en este lugar. Su palabra dice que vayamos a las naciones y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y antes de comenzar, quiero leerles un versículo que está en Primera de Pedro 2:24. Y dice así: por sus heridas fueron ustedes sanados. Dice: oremos, amado Señor Jesucristo. Pagaste el precio por nuestros pecados por medio de la horrenda y dolorosa muerte en la cruz. Lo hiciste por amor para salvar de la condenación eterna a quienes ponen su fe en ti. Y te hago esta pregunta: si tienes alguna deuda. La mayoría tenemos deudas aquí en la tierra. Hay una deuda que tienes tú con el pecado, que todos los que hemos nacido en la tierra tenemos aquí, y es la deuda del pecado. Y hubo alguien hace 2000 años que se atrevió a pagarla por ti. Derramó su sangre preciosa para que tú pudieras alcanzar la salvación. Y es de lo que te quiero hablar hoy. Es algo que no va a desaparecer, es algo que está vigente, es algo que nunca se va a acabar. No como tu vehículo, no como tu casa, no como tu tarjeta de crédito. Es una deuda que está cancelada ya. Desde el momento, como decía su palabra, para todos los que pusieron su fe en Él. Y del que te estoy hablando es de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por tus pecados. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así dice el Señor Jesús. Entonces yo quiero que razones conmigo hoy y pienses un momento. Si hay una deuda que nadie la puede pagar terrenalmente, porque antes vivía perdido en mis delitos y pecados, porque antes debía una deuda que nadie la podía pagar, pero Cristo Jesús vino y murió en la cruz de Calvario y la pagó por mí, y ahora soy salvo por la sangre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el único que hizo lo que se ve y lo que no se ve. Él tiene potestad sobre todas las potestades, sobre todas las autoridades y sobre todo lo que está puesto en el universo. Él tiene la autoridad. Te presento a Cristo Jesús. Abre tu corazón y entrégale tu vida al Señor Jesús. Y Él va a hacer que tu vida sea como manantiales de agua viva, como una fuente de agua viva en tu interior. Hermano y hermana que me estás escuchando, regresa a los caminos del Señor. Ya no mires al hombre, mira al Señor Jesucristo, el que pagó el precio del pecado por ti. Recuerda que el hombre falla, pero Dios permanece fiel para siempre. Así que tú has escuchado esta palabra, gloria a Dios, que el Señor te bendiga. Aleluya.
día, mi estimado amigo, queremos ir terminando con una palabra que está escrita en la Biblia. La Biblia es el libro de Dios, el cual dejó escrito para toda la humanidad. Todo ser humano que quiera salvarse necesita conocer la palabra de Dios. Por eso cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, Él les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Les estaba diciendo: vayan y compartan la palabra de Dios. Quiero leer la carta de los Efesios. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 2, verso 8, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Mi estimado amigo, mi estimado oyente, el ser humano en algún momento de su vida, todos sin excepción, nos damos cuenta que necesitamos salvación. ¿Por qué digo esto? Porque aun cuando una persona no conoce lo que la Biblia dice, se da cuenta en su interior, en su corazón, cuando comete pecado. ¿Por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento, antes de que se escribiera la ley de Moisés, la ley de Dios para Israel, estimado amigo, antes no había una ley escrita. Pero Dios le hablaba a la humanidad por su conciencia. Es decir, dentro de cada ser humano hay una parte que se llama conciencia, y por esa conciencia Dios le ha hablado a la humanidad para que se dé cuenta que necesita salvación. Por eso estoy convencido, seguro, de que todo ser humano en algún momento de su vida se ha dado cuenta que necesita salvación. Y miles de personas por todo el mundo, alrededor del mundo, nos hemos preguntado en alguna ocasión cómo puedo asegurar mi salvación. Porque, mi estimado amigo, nadie quiere ser condenado. Cuando nos damos cuenta que hay un cielo, pero que también hay un infierno donde el ser humano, el alma del ser humano se condena, nadie quiere ir a ese lugar, nadie quiere condenarse. Y todos queremos asegurar nuestra salvación. Y nos hemos preguntado: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad para que mi salvación esté segura? Y miramos por todo el mundo, en las diferentes religiones, en las diferentes creencias, doctrinas que enseñan las obras que se deben hacer para alcanzar esa salvación. Es por eso que miramos en todo el mundo, la humanidad, los seres humanos por todo el mundo, haciendo obras para alcanzar una supuesta salvación.
Pero aquí debemos de preguntarnos, el ser humano ha inventado muchas maneras de salvación. El ser humano tiene sus enseñanzas, sus doctrinas, que la religión, diferentes religiones han enseñado. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la salvación? Y es ahí el error donde la humanidad ha caído, porque se olvida de preguntarle a su creador. Le pregunta a su religión, le pregunta a su creencia, a su doctrina, pero se olvida de creer en el Dios que dejó escrita una palabra que la conocemos como Biblia. Y entonces la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo salvarme? ¿Cómo puedo yo asegurar mi salvación? El apóstol Pablo habla aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, verso 8, el verso que leía dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Mientras las creencias, mientras las religiones hablan de obras, hablan de lo que el hombre o el ser humano tiene que hacer para alcanzar esta salvación, la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo aquí, porque por gracia ustedes han sido salvados. Aquí la palabra de Dios no dice qué obras tenemos que hacer, no nombra ninguna obra humanista, ninguna obra de caridad, ninguna obra terrenal del ser humano que pueda hacer para ser salvo, sino que el apóstol Pablo dice ahí, porque por gracia ustedes han sido salvados. Note, mi estimado amigo, que cuando la Biblia dice ustedes han sido salvados, Pablo no dice se van a salvar. Está hablando en tiempo pasado, porque está hablando de aquellos creyentes, aquellos que han creído en Jesucristo y le han entregado su corazón. Por eso Pablo dice, han sido salvados. ¿Por qué? ¿Cómo? Por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la bondad de Dios. La gracia es el regalo de Dios. La gracia es la misericordia, es el amor de Dios que mostró para con los seres humanos, mi estimado amigo. La gracia que traía Jesús era la salvación en sí mismo, para otorgarla, para darla al ser humano. Entonces, cuando miramos la Biblia, mi estimado amigo, oyente, si estás en una religión donde se te ha enseñado que debes hacer obras de caridad, obras humanistas, entonces usted no conoce el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia dice que por gracia ustedes han sido salvados, dice el apóstol Pablo. No nombra ninguna obra que el hombre tenga que hacer. Él salva no por obras. La Biblia dice que Él nos ha salvado no por obras de justicia que nosotros hayamos podido hacer, porque el hombre nada puede hacer, ninguna obra de justicia que lo justifique delante de Dios. Él salva no por obras, sino por su gracia. Ahora el apóstol Pablo dice aquí, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Miren lo que Dios usa para salvarnos. No es una obra que el ser humano puede hacer,
sino que el medio es la fe. La fe puesta en Jesús. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Fe. Que creamos que Él envió, como dice Juan 3:16, que Él envió a Jesús su Hijo unigénito, y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que alcanza la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer, porque Pablo dice aquí: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. La fe es lo que necesitamos. Si en ti o en tu mente está esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvos? La Biblia dice creer solamente, creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios. El apóstol Pedro dice en el libro de los Hechos que no hay otro nombre bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Jesús es nuestra salvación. Y cuando Jesús vino a su ministerio, dice el Evangelio de San Juan que cuando Él vino, a los suyos vino, a su raza, a Israel vino a salvarlos, vino a rescatarlos. Pero dice la Biblia en Juan 1:12 que cuando Él vino a los suyos no lo recibieron. Pero el verso 12 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Mi estimado amigo, lo único que el ser humano tiene que hacer es creer en el nombre de Jesús. Es suficiente para alcanzar la salvación. No hay una obra que el hombre pueda hacer, sino solamente poner su fe en Cristo Jesús. Quizás me digas tú: yo tengo fe en Dios, pero tengo fe también en esto y en aquello. Mi estimado amigo, esa fe que tienes debes de ponerla solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Puesto los ojos en Jesús. Ese es el error del ser humano, que ha puesto su fe en otras cosas, en otros personajes, en santos, en vírgenes, en cualquier otra cosa. Ha desviado su mirada del verdadero Salvador. Por eso el ser humano, mi estimado amigo, no tiene la seguridad de su salvación. Pero todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, en nosotros hay seguridad. Está la certeza de que si hoy morimos, nos vamos con el Señor. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque en el corazón está la seguridad. No hay temor a la muerte, no hay temor, porque sabemos que la muerte solamente es una puerta para pasar al reino de Dios y vivir eternamente con Él. Estimado amigo, la humanidad tiene un problema muy serio, porque ha sido engañada, creyendo que la salvación la puede alcanzar por obras. Jamás un hombre, un ser humano, va a alcanzar la salvación por sus obras. Lo que él haga no tiene ninguna validez. No, pero leyendo la Biblia, como él era un cura, un sacerdote católico, en aquel tiempo la religión encadenó la Biblia. Nadie podía leer la Biblia si no era de los suyos, si no era un ministro sacerdotal católico que ministrara en el catolicismo. Él no podía leer la Biblia, cualquier otra persona. Y Martín Lutero tenía este privilegio porque él era un cura católico.
Pero leyendo la Biblia, este hombre descubrió que la salvación no era por obras, no era pagando misas, no era pagando para alcanzar esa salvación, sino que era por gracia, era por la misericordia de Dios, que solamente había que poner nuestra fe en Jesús. Esto era suficiente para la salvación. Yo creo que Martín Lutero leyó el verso de Romanos 1:17, porque ahí la Biblia dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es lo que recibió aquel hombre religioso, aquel hombre que enseñaba una religión muerta, una religión errónea. Mi estimado amigo, llegó a descubrir que la salvación era por gracia. Leyendo este verso dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cuál es? ¿Quién es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Jesucristo. Por medio de Él, nosotros los hombres y mujeres pecadores alcanzamos la justificación de Dios. Y ese hombre recibió en su corazón ese mensaje, esa revelación. Porque la revelación de Dios es un don espiritual, es la palabra de Dios que viene directamente de Dios al corazón del hombre. El apóstol Pedro una vez le dijo al Señor Jesús, haciéndoles preguntas, le dijo: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo de Dios? O refiriéndose a Él. Ellos le comenzaron a decir: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Pero llegó el momento cuando Jesús les pregunta a ellos y les dice: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Pedro levanta su mano y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Porque la revelación, mi estimado amigo, viene de Dios Padre al corazón del hombre. Todo esto, fíjense, todo esto que estamos platicando, estamos hablando, estamos testificando de aquel hombre que tenía el privilegio, fíjense, de cobrar indulgencias, de cobrar por la salvación. Un día descubrió que la salvación no tenía nada que ver con pagar, sino que era por gracia, era por misericordia. Si usted no me cree, búsquelo en la historia. Hay miles de documentales donde hablan de este hombre cuando descubrió la salvación por fe. Ahí está escrito en la historia de la humanidad. Por esto Él se rebeló contra todas estas falsas enseñanzas de la religión, porque recibió la revelación de Dios. Esto mismo le ha sucedido al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se oponía a los creyentes para que predicaran el evangelio, dice la Biblia que un día Dios mismo le salió al encuentro. Y el apóstol Pablo recibió esa revelación. Dice la Biblia que él era un hombre celoso de lo que predicaba, de sus religiones, de sus costumbres. Pero cuando recibió la revelación de Dios, dejó toda su religión, todas sus costumbres, para venir a servirle a Dios. Estimado amigo, esto mismo nos ha sucedido a nosotros.
Cuando nos dimos cuenta por la revelación que vino a nuestro corazón, que estábamos practicando una religión muerta y que nuestras obras no servían para nada delante de Dios y que no había salvación. Cuando reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vino esa revelación. Y ahí es la razón por la cual nos hemos apartado de toda religión. Ahora no tenemos religión, ahora tenemos comunión con nuestro Dios y Padre. Y esta noche, mi estimado amigo, queremos decirte que tú también puedes recibir esta revelación. Esta revelación, la cual Jesús hoy en esta noche te la quiere dar. ¿Por qué? Porque así es el Evangelio. El Evangelio es para recibir revelación. El Evangelio es para recibir esa palabra de vida. Esa palabra que nos ministra vida. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano ha muerto. Ha muerto por causa del pecado. Cuando le abrimos el corazón al pecado, mi estimado amigo, todo hombre y toda mujer muere espiritualmente. La Biblia lo dice, Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está el hombre muerto. La Biblia dice en el Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. Mi estimado amigo, ¿qué ser humano no ha pecado? ¿Qué ser humano que ha pasado por la tierra no se ha deleitado en el pecado? Por eso Pablo dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, oiga esto, la dádiva, el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Todos aquellos hombres y mujeres, mi estimado amigo, recibieron la revelación de Dios. Todos los que estamos aquí reunidos, que hemos venido a dar testimonio del poder de Dios, mi estimado amigo, hemos recibido la revelación de Dios. Por eso hoy en esta noche queremos invitarte para que no te vayas a acostar, no te vayas a dormir sin entregarle tu vida a Jesucristo y recibas esa bendita revelación que viene de nuestro Dios y Padre. Esto es lo que nos ha sacado del error. Esto es lo que nos ha sacado de la religión. ¡Aleluya! Esto es lo que nos ha sacado de la corriente del mundo. ¡Gloria a Dios! Estimado amigo, es tu oportunidad. Ven a Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Tal vez te preguntes una vez más. Pon tus ojos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No tienes que hacer ninguna obra, porque como ser humano tus obras no sirven de nada delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es un don de Dios. Ven a Jesucristo. Es suficiente con creer en Él. Y te identificarás con este verso cuando el apóstol Pablo dijo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Aquí cerca, a la distancia, déjame decirte que el Dios que estamos alabando aquí, ese Dios también está donde tú estás. Si crees en fe, si crees en tu corazón,
Jesucristo visita tu vida. Dice la Biblia que hay un libro, es el libro del Cordero, es el libro de la vida. Dice la Biblia que todo aquel que está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios es todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Estimado amigo, el Evangelio se predica para salvación, no para condenación. Pero lamentablemente muchos no creen y se condenarán. Porque Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Dice la Biblia que todo aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso tu seguridad hoy para tu salvación es que tu nombre sea escrito en el libro del Cordero, el libro de la vida. En esta noche, última vez, 71 Avenida y Bethany Home, ahí está nuestra iglesia. Domingo a las 10 de la mañana, martes y viernes a las 7:30 de la noche. Que Dios te bendiga.